Bueno, mis queridos amigos hermanos, estoy aquí queriendo compartir un pequeño testimonio con ustedes. Yo hablaba en el anterior vídeo que no soy el ejemplo a seguir, ¿no? Porque el mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús, ¿no? Es su palabra. Pero sí puedo compartir con ustedes muchas experiencias que el Señor me ha permitido junto con mi familia. Somos una familia misionera que hemos tratado, hemos querido hacer la voluntad de Dios. No significa que no hayamos tenido problemas, dificultades, caídas y muchas otras situaciones, pero Dios nos ha ayudado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha cuidado, también nos ha enseñado, también nos ha zarandeado el enemigo, pero el Señor nos ha colocado en pie y hemos podido continuar en la carrera y esperamos hacerlo, mi amigo y hermano. Créame, acredite que le pido y le pedimos al Señor cada día que nos ayude para que, como dice su palabra, no sea que siendo heraldos podamos difamar o blasfemar el nombre del Señor. Y no queremos eso, mi amigo y hermano. Yo sé que el Señor nos ha hecho un llamado como familia. Tengo esa seguridad. Hace muchos años, mi hermano y amigo, si yo le contara toda la historia, usted tal vez se cansaría allí en su casita escuchándome. Pero quiero hacer una pequeña introducción y un pequeño relato. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted, mi amigo, allí donde esté, tome una decisión prontamente, primero por Jesús, y una decisión en verdad de irse a un lugar donde usted pueda tener una mayor comunión con Dios, donde usted pueda ver la creación de Dios, donde usted pueda ver la naturaleza, donde al abrir una flor usted pueda ver el gran amor de Jesús, de Dios hacia usted, al escuchar a los pajaritos, al tal vez el viento que sopla, ¿no? Y usted pueda percibir que hay vida todavía a pesar del pecado del hombre. Todavía tenemos la oportunidad de vivir en medio de la naturaleza y nosotros tenemos ese llamado, todos nosotros, a de verdad poder vivir en un lugar que el Señor ha planeado y quiere para usted y para mí. ¿Cuál es ese lugar? El campo. Nosotros sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles, en donde allí, tal vez en las ciudades es más difícil, ¿no? Tal vez usted todavía no se sentía preparado para tomar esa decisión, pero el Señor ya lo ha hablado hace mucho tiempo y el Señor quiere que su pueblo, que su Israel espiritual se prepare para la pronta venida de Jesús. Y quiero contarle mi experiencia un poco. Bueno, hace algunos años me casé, ¿no? Con un hombre también que quería hacer la voluntad del Señor y que comenzó a prepararse, que lo continuará haciendo por la gracia del Señor. Y en esa unión nacieron dos hijos que hemos querido criar en el temor del Señor, que han sido consagrados para Él. Pero así como han sido consagrados para Él, yo les puedo decir que también el enemigo ha tratado de luchar para quitar, para tirar la paz del hogar y para también invadir. Y yo creo que ustedes también en algún momento han sentido como el enemigo ha querido tal vez que sus hijos puedan hacer parte del bando de él. Y no solo sus hijos, sino usted mismo, su familia. El enemigo entra al hogar porque nosotros, queriendo o no de alguna manera, le dejamos que él entre un poquito y él invade y destruye. Pero por la gracia del Señor hemos continuado, hemos seguido y hemos sentido ese llamado del Señor en nuestras vidas como familia. Así que un día nosotros salimos al campo, orábamos mucho porque mi esposo tenía un buen trabajo, yo también tenía un buen trabajo en el área de salud, en el área de odontología y trabajaba en una clínica muy reconocida en mi país y trabajé por algunos años allí. Y cuando yo conocí o me dieron ese empleo en esa clínica, era como lo máximo, era como lo que muchas personas querían obtener al trabajar en esa clínica hospitalaria, ¿no?
pero estudiando, meditando, estábamos con mi esposo y yo en esa decisión de Señor, ayúdanos para tomar una decisión que es lo que tú quieres para nuestros hijos. Yo no quiero educar a mis hijos en la ciudad. Yo hablaba eso con el Señor. Le decía eso a mi esposo realmente. Yo no soy cristiana de nacimiento. Fui en ese proceso. Tuve caídas también, pero el Señor me levanta y me ha restaurado para gloria de Él. Y ahora yo puedo decir gloria al Señor, porque Él insistió en mi vida y ha insistido en mi familia y lo sigue haciendo. Y hasta que Él vuelva, yo quiero hacer la voluntad del Señor y yo sé que mi familia también. Y lucho y oro para que junto con mi familia estemos un día en el reino de los cielos. Y en esa insistencia y en esa oración y en ese deseo de hacer la voluntad del Señor y de ver tantas cosas, no solo lo que está pasando ahora con el virus y las situaciones difíciles, ya en esos años, mis hijos ya tienen 19 y 22, 23 años, ya desde ellos pequeños veíamos situaciones bien feas, bien terribles en la sociedad. Y yo pensaba, yo no quiero educar a mis hijos en la ciudad. Yo no quiero seguir en este trabajo que me ocupa solo medio tiempo, pero igual yo no permanecía todo el tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Y orando, también buscando del Señor, el Señor me fue mostrando. Para llegar a hacer más corto el testimonio, en algún momento comenzó a nacer eso en nuestro corazón. Necesitamos llevar a nuestros hijos a una vida diferente. Necesitamos tener más comunión con el Señor. Y yo leía la Biblia y leía la palabra del Señor y yo decía, no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Y yo tenía un buen empleo, mi esposo también. Yo ganaba un buen dinero, solo trabajaba medio tiempo, teníamos bienes, estábamos trabajando para tener un apartamento, una casa, ya teníamos un carro y bueno, todo eso de casados, ¿no? De recién casados, estábamos en ese deseo de superación. Pero el Señor estaba planeando otra cosa para nosotros como familia. Así que en toda esa búsqueda, yendo a un lugar, a otro, conociendo lugares, yendo donde personas que tenían fincas, lugares en la naturaleza, yo llevaba a mis hijos y yo veía la diferencia. Y es así que un día tomamos la decisión de, bueno, yo renuncio a mi trabajo. En el momento en que yo voy a renunciar, la trabajadora allí social y mis jefes me decían que era una locura, que yo necesitaba un descanso y que me tomara algunos días, pero yo ya tenía esa determinación, no por mí misma, era Dios que estaba insistiendo, estaba trabajando. Y el día que yo dije, quiero renunciar, ellos me dijeron, no se preocupe, tómese unos días, tal vez usted está cansada, tal vez tiene algún problema, vaya y descanse. Pero esos días que ellos me dieron fueron para siempre. Hasta este momento pues yo no volví y yo redacté una carta, conté toda la situación y bueno, ellos no entendían, ¿no? Pero fue así como yo tomé la decisión junto con mi esposo de salir de la ciudad, mi amigo y hermano. Y a través de esa experiencia no ha sido fácil. Yo no sabía sembrar, mi esposo tampoco, vivir una vida de campo, vivir una vida con tal vez animales. Yo decía, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé criar a mis hijos tampoco en el campo, pero el Señor fue dando sabiduría poco a poco. Me equivoqué mucho, me equivoqué, pero el Señor volvía y el Señor daba otra vez y el Señor me enseñaba de nuevo y el Señor restauraba de nuevo. Fue así. Lembren, recuerden que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se equivocaba, caía, pedía carne, ¿cierto? Y decían que ese era el mejor alimento, pero sabemos que no es el mejor alimento. Así me pasó a mí, caía, desistía, lloraba a veces. Yo decía, aquí en el campo, porque yo quiero vivir una vida nueva con mis hijos, mi familia, pero ¿por qué tengo que vivir esta situación? Yo no quiero ya. Y yo a veces murmuraba porque había tomado esa decisión. Pero ¿saben por qué? Murmuraba, porque quería desistir, porque todavía yo no había entendido el plano de Dios, pero en su amor inmenso el Señor insistía, el Señor
de nuevo me levantaba, el Señor de nuevo nos ayudaba, nos restauraba. Así que mis amigos, continuamos en ese plano hasta este momento. Y en esa época yo recuerdo que nosotros ni sembrar sabíamos. Yo sembraba un brócoli, salía era una lechuga, por ejemplo, algo así, ¿no? No sabía nada de agricultura, no sabíamos nada de vivir en el campo, porque no somos de campo. Yo soy de un pueblo pequeño, pero no era de campo. Pero el Señor mandaba personas, hermanos nos animaban y así fue una experiencia que comenzamos a vivir en el Señor. Yo creo que cuando yo salí allí de la grande ciudad, comenzó mi restauración cristiana, mi restauración física, mi restauración espiritual, a pesar de que el enemigo no quería. Él no quería. Cuando usted comienza a tomar una decisión para honrar a Dios, porque el Espíritu Santo habla a usted, porque Dios está haciendo ese milagro en usted, el enemigo no va a estar quieto. Él quiere hacer algo, Él presenta situaciones, cosas, hasta personas, para que ese plan se destruya. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, insiste. Y si usted le permite, Él continúa y Él va a terminar la obra que tiene para usted en su vida. Yo quiero y quería compartir este testimonio con usted. Es un poco más largo. Dentro de eso puedo contarles también que tuvimos experiencias de cómo educar a nuestros hijos, de cómo enseñarles a través de la naturaleza el amor de Dios, de cómo aprender cada vez más de su amor, de su paciencia. Nosotros cuando tomamos esa decisión no fue ni siquiera por nosotros mismos. Yo creo que nuestra carne, nuestra vida personal, nuestros anhelos nunca hubiera querido eso. Pero Dios insistió y tal vez Dios está hablando con usted. Nosotros vemos los acontecimientos que están pasando. Vemos las grandes calamidades, no solo el coronavirus, eso va a pasar. Viene otra cosa y después viene otra y después va a venir otra y así hasta que el Señor vuelva. Pero el Señor nos quiere preparar ahora, hace muchos años, pero tal vez sea ahora el momento, amigo. No se deje convencer por el mundo. No sea ate, no sea tal vez esclavo de un trabajo, de una posición. No estoy diciendo que lo regale o que lo deje o que se vaya por emoción, no. Pero piense en su familia, piense en su vida espiritual, piense en sus hijos, piense en el alimento, piense en las situaciones que el mundo vive y que va a vivir más adelante, en donde usted no es que el enemigo no lo vaya a atacar en el campo. No pasa eso. Quiero ser clara con eso. En el campo también hay pecado. En el campo también hay tentaciones, ¿no? Como Juan el Bautista. Recordemos. Pero él se aisló y dice que él fue el que preparó el camino para el Señor y él vivió una vida como Dios quería que viviera. Y es el llamado para ti y para mí. En ese proceso de ir de la ciudad al campo, hubieron muchas tentaciones, hubieron muchos peligros también, hubieron muchos problemas. Yo recuerdo que en algún momento llegamos a una finca en donde sembramos, recuerdo, allí, y en esa época llovió mucho, mi querido amigo, y todo lo que habíamos sembrado se agotó. Mi esposo no estaba ganando dinero más de su trabajo cotidiano y estábamos ahí y llegó un momento en que dijimos, bueno, y ahora ya no tenemos nada en nuestra alacena, se había acabado todo y no había ya ni un plátano allá en la finca porque había habido grandes lluvias y todo se lo había llevado y a veces allí cogíamos plátano, yuca o intercambiábamos con los vecinos y llegamos en un mes más o menos a llegar a un momento y no tener nada, mi amigo y hermano, pero yo le voy a contar esta experiencia para que usted crea en las promesas de Dios y tenga fe y esperanza. Yo recuerdo que ese día, en esa desesperación, mi esposo nos dice a mis hijos, a mí, vámonos a caminar. Ya estábamos tan fatigados y angustiados, porque tú te alcanzas a angustiar, tú puedes hasta perder la fe.
Y yo recuerdo que mi esposo me dijo, vámonos a caminar un poco al pueblo. Y nos fuimos caminando de la finca, del lugar, del sitio al pueblo. Y en ese camino yo recuerdo que llegamos al pueblo. Y caminando yo tuve una queja. Y le dije a mi esposo lo siguiente. Le dije, Vladi, mi amor, no, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos ni para un papel higiénico. Yo recuerdo que le dije eso a mi esposo. Y caminamos como unos 3 o 4 pasos y encontramos una bolsa negra en el piso. Y miramos y mi hijo pequeño dijo, mami, mira esto, este paquete. Miramos alrededor si tal vez había alguien y tal vez se le había caído. Alzamos el paquete y encontramos 4 rollos de papel higiénico. Nosotros somos 4. Y ese día yo sentí al Señor reprendiéndome y diciéndome, mujer de poca fe, un papel te doy 4 papeles higiénicos. Esa es una de tantas experiencias, mi amigo y hermano. Si usted tal vez quisiera que yo le comparta, si usted está decidido allí a salir, si tal vez tiene miedo, no tenga miedo, vaya primero a la palabra, vaya al Señor. Pero si yo le puedo compartir, claro que le voy a compartir de muchas experiencias que hemos tenido, en donde hemos visto también la mano del enemigo, pero donde el Señor no ha tardado su promesa, nos ha sostenido, también nos ha educado, y ahora y de aquí en adelante, pase lo que pase, yo quiero hacer la obra de Dios. Yo quiero animarlo para que usted se prepare en el lugar que Dios ha dejado. Usted sabe que no son las grandes ciudades. Usted sabe que es en otro lugar, ¿no? El Señor dice, el Señor quiere hablar con usted, pero órele al Señor, clame a Dios por su ayuda, crea, tenga fe, que Dios lo va a sostener donde quiera que usted vaya, si usted es fiel a Él, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor lo va a ayudar. Espero que este pequeño testimonio sea honrado y glorificado Dios, no yo. No es para que me vean, lo digo y lo hago porque tengo ese deseo de contar un poco de las historias que el Señor ha hecho en mi vida, con mi familia, y que tal vez le sirva a usted también para que tome decisiones. El Señor, mire hermano y amigo, crea que el Señor lo educa. Así usted no sepa hacer agricultura, el Señor le enseña. Si usted no sabe hacer un tratamiento natural, el Señor lo enseña a ser médico, también el médico de Él. Si usted no sabe cómo educar a sus hijos, el Señor le enseña. Si usted no sabe cómo ser esposa, el Señor le enseña. El Señor nos enseña todo. Si usted le dice, Dios, dame tu sabiduría y enséñame. Enséñame a vivir para ti, Dios lo va a hacer. Que el Señor lo bendiga, mi amigo y hermano. Dios lo guarde.